Bonjour et bienvenue. Hola y bienvenido a este tu curso de francés. El día de hoy te voy a enseñar cómo presentarte en francés. Es súper básico, hay que saber decir su nombre, decir buenos días, buenas tardes, porque a donde vayas es súper importante, es una regla de educación. En Francia es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando no conoces a una persona, debes dirigirte a ella de usted, por lo que tiene una manera coloquial y una manera formal de acercarse a las personas. Esto depende mucho en la manera en la que te diriges a la persona. Por ejemplo, puedes utilizar usted o puedes utilizar tú. En francés es vous y tú. Pero algo súper básico con el que empiezas cuando saludas a una persona, justo antes de presentarte, es que dices buenos días, ¿no? Entonces en francés es bonjour. Bonjour quiere decir buenos días. Cuando dices bonjour y cuando dices buenas tardes. Buenas tardes es bonsoir. A partir de las 6 de la tarde es bonsoir. Antes de las 6 de la tarde es bonjour. Entonces, si hablamos de manera formal, tú te diriges a la persona que tienes de frente como señor, señora o señorita. Señor es monsieur, señora es madame y señorita es mademoiselle. Entonces, volvamos al inicio. Si es antes de las 6 de la tarde, dices bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour mademoiselle. A partir de la manera formal en la que te diriges a una persona es como vas a decir ¿cómo estás? En francés, ¿cómo estás? Se dice ¿comment allez-vous? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo está usted? Vuelvo a repetir. ¿Comment allez-vous? ¿Cómo está usted? Volvamos al inicio. Cuando te presentas, también tienes que decir tu nombre. Entonces, dices bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle, mi nombre es Rocío. Si esa persona te hace la pregunta a ti antes de que tú lo hagas, ¿qué contestaría uno? Contestarías très bien, merci. ¿Qué quiere decir? Muy bien, gracias. Pero si te han preguntado primero, por educación, preguntas también por la otra persona. Pudieras contestar de la misma manera en la que se te preguntó a ti, comment allez-vous, o simplemente agregar un et vous, que significa y usted. Volvamos al inicio. Cuando te presentas ante una persona, dices bonjour madame, comment allez-vous? Hasta ahorita lo que dijimos fue buenos días señora, ¿cómo está usted? La señora puede contestar ah, très bien, merci, et vous? Y entonces nosotros contestaríamos très bien, merci. Hasta ahí es la base de decir buenos días, ¿cómo está? ¿De qué manera uno se puede despedir? Normalmente, y esta es una palabra muy conocida en francés, es au revoir, que quiere decir adiós. De manera informal funciona completamente diferente, porque es de la manera en la que te dirigirías a un amigo o a una persona que conoces. También puedes decir bonjour o bonsoir a un amigo, pero también existe la forma más coloquial como de decir hola en vez de buenas tardes, que es salut. Salut significa hola, pero también significa adiós. Lo puedes usar para decir hola y también si te vas a ir, que una persona en español diría adiós, puedes decir también salut. Salut como hola, voy llegando, o salut, me voy, me despido. Igual puedes decir au revoir, o puedes decir chao, o puedes decir à bientôt, que à bientôt significa hasta pronto. Entonces, como les expliqué, en la manera formal de preguntar a la otra persona cómo está es comment allez-vous. En la manera coloquial, más informal, en la que tú te diriges a un amigo o a una persona que ya le tienes cierto cariño o cierta confianza, se utiliza ça va, pero con el tono de pregunta. Ça va, y entonces eso quiere decir ¿estás bien? ¿Cómo estás?
y la otra persona normalmente contesta con la misma palabra, pero el tono o la manera en la que lo dices es completamente diferente. Si se fijan, cuando haces una pregunta, el tono sube. ¿Ça va? ¿Cómo estás? En francés te pueden contestar «ça va», que significa «estoy bien». Entonces, volvamos. Si te dicen, esa es la manera informal, llegas con un amigo y dices «Salut, ça va?» y tú contestarías «Ça va très bien». ¿Y toi? ¿Qué quiere decir? «Ça va». Muy bien. ¿Y tú? Si recuerdan el très bien, que es muy bien. Entonces, en francés no dices et tu, dices et toi, que significa ¿y tú? Esto es como seguiría una conversación de manera informal hacia un amigo. Volvamos al inicio. Salut, ça va? Oui, ça va. ¿Et toi? Otra parte importante cuando saludas a una persona, y en especial si no la conoces, es decir su nombre, es presentarse. Yendo a la pregunta más básica, de manera formal, tú le preguntarías a la otra persona, ¿Comment vous vous appelez? Que significa, ¿cómo se llama usted? Si escuchan la manera en la que lo dije, utilizo vous, que significa usted. Entonces, vuelvo a hacer. La otra persona te contestará, je m'appelle Pierre o je m'appelle Jean. Y te pueden preguntar a ti, ¿Comment vous vous appelez? Y entonces nosotros contestamos, je m'appelle Rocío, por ejemplo. Me llamo Rocío. Je m'appelle Rocío. Esto de manera formal. Pero de manera informal volvemos al uso de el tú en vez del usted. Entonces, como pueden ver, la manera formal es «Comment vous vous appelez?». Pero de manera informal es «Comment tu t'appelles?». ¿Cómo te llamas? ¿Ven la diferencia? ¿Cómo se llama usted? A ¿cómo te llamas? Entonces, si estás con una persona que es más de tu edad, porque normalmente no le vas a hablar igual a una persona que es mayor. Pero si es una persona que tiene tu misma edad o es incluso más chica, se le puede hablar de tú en vez de usted. Por lo tanto, tú también puedes hacer la pregunta, ¿Comment tu t'appelles? Que significa ¿cómo te llamas? La otra persona te va a decir, je m'appelle Marie. Y ya tú, y si te pregunta, toi, tu comment tu t'appelles? Que significa tú, ¿cómo te llamas? Ya contesta, moi je m'appelle Rocío. Moi significa yo. Unido a este tema, haré una pequeña sección sobre gramática, sobre los pronombres, porque los pronombres son súper importantes. Si se dieron cuenta, nosotros utilizamos nombres al decir je m'appelle, comment tu t'appelles, comment allez-vous, comment vas-tu, ça va. Todo eso utiliza pronombres. Por lo tanto, les voy a explicar. Je, J-E, je, significa yo. Je m'appelle Rocío. Mi nombre es Rocío. Nous significa nosotros. N-O-U-S, nous significa nosotros. Tú significa tú, como en español. Vous, que ya se los había mencionado, significa usted. V-O-U-S, vous es usted. Elle, E-L-L-E, él significa ella. Il, I-L, il significa él. También en la pronunciación es súper importante para que se pueda diferenciar qué pronombre utilizas. Él, ella, il, él. También cuando hablamos de ellos se utiliza il, pero se escribe diferente. I-L-S significa ellos. Pero al momento de pronunciar es lo mismo como si habláramos de él.
La pronunciación es il, pero la escritura es diferente. Después, el verbo que conjugues después del pronombre es lo que te va a dar la pauta para saber si estás hablando en plural o en singular. Y por último está el, que significa ellas. Puede ser il, ellos, él, ellas. Entonces, es lo mismo que él, ella, pero le agregas una S, que igual solo se pronuncia como si fuera ella, no se pronuncia la S, pero sí se escribe. El verbo que utilizas después es lo que te da la pauta para darte cuenta si estás conjugando en plural o si estás conjugando en singular. Hasta aquí fue el pequeño paréntesis de gramática, que son los pronombres, y los voy a repetir. Je, yo, tú, nous, nosotros, vous, ustedes, il, él, ellas, il, ellos, él, ellas. Hasta ahora en este video has aprendido a saludar a una persona de manera formal y de manera informal. Has sabido preguntar cómo está esa persona y también has sabido contestar tú de cómo estás si la otra persona te lo pregunta. De igual manera ya sabes decir adiós, así como preguntar el nombre de otra persona y decir tu propio nombre. Y el pequeño paréntesis sobre gramática de pronombres, que es súper importante, saber yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. No olvides que practicar en casa y hacer apuntes te va a ayudar un buen a que así puedas mantener fresco lo que vas aprendiendo en cada video. ¡Hasta la próxima!